Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que podamos estar compartiendo por este medio la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice la Biblia que es viva y eficaz y que es como una espada de dos filos. Además dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y es útil para enseñar. También la palabra de Dios que fue inspirada, también hay una traducción que dice que fue dada por el aliento de Dios. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar respirando el aliento de Dios. Sin que, Señor Jesús, te ponemos este tiempo en ti en esta mañana. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Síguete purificándonos, limpiándonos, lavándonos con tu sangre preciosa, Señor. Esta mañana queremos tener un canal limpio, donde tú puedas hablar, donde tú puedas fluir, porque queremos y deseamos ser edificados, queremos ser madurados, queremos ser perfeccionados. Señor, necesitamos tu guiar y tu perfeccionamiento. Señor Jesús, cuánto te amamos. Gracias, Señor, porque tú viniste, tú te encarnaste para hacerte uno con el hombre, uno con nosotros. Señor Jesús, gracias que tú fuiste a la cruz, moriste y resucitaste. Y nos dice tu palabra que llegaste a ser el Espíritu vivificante para morar y entrar dentro de nosotros y mezclarte con nosotros y ser uno con nosotros. Ese era el deseo y la intención que había en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor Jesús, gracias porque podemos ver este asunto y hoy tú nos estás hablando y nos estás guardando, cuidando y perfeccionando. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Sigue tú hablándonos en esta mañana. Bueno, queridos hermanos, hemos tenido 3 mensajes completo de esta serie general que se titula Tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida. Oh, ¿no es esto maravilloso? Tomar el camino. Señor Jesús, en esta mañana queremos tomar el camino de disfrutarte a ti, Señor, disfrutarte como el árbol de la vida. Y aquí tuvimos 3 mensajes y ahora este día vamos a entrar en el mensaje 4. Mira cómo se titulaba el primer mensaje. Tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Digamos, cuando dice la economía eterna, es el proyecto, el plan, la administración que Dios deseaba y tenía desde un principio. El plan de la economía eterna de Dios. Ese era el mensaje número 1. Y el mensaje número 2, para aclararnos bien el asunto, hablamos de los 2 árboles y los 2 principios rectores de vivir. Tenemos 2 principios rectores de vivir, el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la semana pasada tuvimos el segundo mensaje del tercer bosquejo. Tuvimos aquí 2 mensajes y se titulaba Amar al Señor con el primer amor. Eso es lo que Dios desea y quiere recobrar de nosotros, ese primer amor. Y ese primer amor no es más sino que vivir en la atmósfera de Dios, vivir en la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios. Y necesitamos amar al Señor con el primer amor, disfrutar al Señor como el árbol de la vida y ser el candelero de oro como el testimonio de Jesús para la edificación de la Nueva Jerusalén como meta de la economía eterna de Dios. Y aquí entramos ahora al mensaje número 4. Mensaje número 4, maravilloso. Dice así: injertado en Cristo para llegar a ser parte del árbol de la vida. Injertado.
¿No es maravilloso que podamos hoy nosotros poder estar injertados en el árbol de la vida? Llegar a ser parte, si ese árbol, ese organismo viviente del Dios triuno, el Padre como el Hijo por el Espíritu, hoy nosotros hemos sido injertados, incluidos en este Dios triuno maravilloso. Hemos sido injertados en el buen árbol y ahora somos pámpanos que estamos en la vid verdadera. Es maravilloso. Por eso en 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Gracias, Señor, que tú nos has hecho ser parte tuya, nos has injertado y ahora tú moras dentro de nosotros, te has mezclado con nosotros en ti y tú en nosotros. Hay esa morada mutua. Hay un versículo muy aclaratorio aquí, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 3, cuando el apóstol Pablo nos dice diligente en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. ¿Te das cuenta? Hemos llegado a ser un cuerpo y un espíritu. Ese espíritu se ha mezclado con su cuerpo. Y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Es maravilloso el poder ver de que hoy nosotros hemos llegado a ser parte de este organismo del Dios triuno. Entonces dice que hemos llegado a ser un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamado en una misma, escucha, esperanza de nuestra profesión. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Hermanos y hermanas, para nosotros poder entender la Biblia, tenemos que ejercitar un principio. Y este principio es que Dios planeó en su economía hacerse uno con el hombre. Así que el principio básico y principal del nacimiento de Cristo es que Dios vino a unirse con el hombre para ser, dice, un hombre y ser uno con el hombre. Este es el principio básico de la Biblia y nosotros debemos de guardar este principio básico, que la palabra, como la revelación divina, nos está mostrando que el propósito principal de Dios es hacerse uno con el hombre y hacer de que el hombre lleguemos a ser uno con el hombre. Por eso podemos ver en Juan 5, en Juan 15, donde dijo: yo soy la vid. Y hemos llegado a ser incorporados dentro de este Dios triuno. Hermanos y hermanas, necesitamos ser alentados, animados y ver de que realmente nosotros somos uno con Dios y Dios uno con nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, no podemos vivir de cualquier forma. No podemos andar de cualquier manera. No podemos hablar cualquier cosa. Nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. Con eso no quiere decir que ya lo hayamos alcanzado, pero lo más importante, que tú lo estás oyendo y yo lo estoy oyendo, lo estamos hablando, pero ahora el propósito y el deseo de Dios es que esto llegue a ser real en nuestro diario vivir. Sí, Él está recobrando. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos contagiarnos y que realmente podamos tener una visión clara de lo que es el deseo y la intención del corazón de Dios. Necesitamos ver esto. Y esto es por medio de visión. ¿Cómo nosotros podemos tener más visión? Por medio de leer la palabra, de leer este rico ministerio, de este hablar tan rico, y nosotros podemos
llegar a ser realmente uno con el Señor y tener esta visión. Es decir, nosotros, el deseo de Dios es que nosotros podamos ver lo que Dios ve y sentir lo que Dios siente. Eso es lo que era y la intención del corazón de Dios. Así que el punto Romano 1 que comienza este bosquejo se titula así: la Biblia revela que la relación que Dios desea tener con nosotros, con el hombre, consiste en que Dios y el hombre lleguemos a ser uno solo. Y además eso lo dice también en Efesios 2, ¿verdad? Cuando estaba ahí el Señor en la cruz. Dice Él quería matar todas las enemistades, exhibir públicamente a los principados y a las potestades, para crear de ambos un solo y nuevo hombre. ¿No es maravilloso esto? Que nosotros podamos llegar a ser uno con el Dios triuno, uno con el Dios todopoderoso. Por eso lo que hemos leído anteriormente: pero el que se une al Señor, dice 1 Corintios 6:17, es uno, dice que es un solo espíritu con Él. Ese es el deseo y la intención de Dios desde un principio. Oh, esto encierra desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es el hilo que Dios realmente desea recobrar y obtener para finalmente llegar a ser edificada la nueva Jerusalén. Por eso el mensaje anterior era de que necesitamos recobrar el primer amor, vivir en la presencia de Dios, tener ese candelero de oro, ese testimonio, para llegar al cumplimiento de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén está edificada con muchos materiales, sobre todo principal material, el oro, la naturaleza de Dios, porque las calles eran de oro. Quiere decir que nuestro andar debe de ser divino, y todo fluía desde el trono. Dice que caía un río de agua de vida y en medio estaba el árbol de la vida. Si os dais cuenta, de Génesis capítulo 1 y 2, todos los materiales que hay en Apocalipsis 21 y 22, los dos últimos capítulos de Apocalipsis, son los mismos materiales que encontramos en el principio, pero ya colocados, edificados. Por eso tenemos los 66 libros, que es el trabajo que Dios ha hecho con la humanidad. Maravilloso. Y el enemigo en su momento va a estar totalmente derrotado. Por eso, hermanos y hermanas, yo hago un llamado y lo digo: de verdad necesitamos buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, unos con otros, para avergonzar al enemigo y atraer a las personas a Cristo. Yo fui atraído porque ese joven que me habló estaba lleno del Señor y realmente hablaba a Dios y expresaba a Dios. Así que maravilloso. Entonces hay aquí otro punto, el punto A, que dice: siempre que nosotros acudimos a la Biblia, no podemos entrar de cualquier manera a la Biblia. Nosotros necesitamos ejercitar un principio. ¿Qué principio es este? El principio de que Dios desea ser uno con su pueblo escogido. Ese es el deseo, esa es la intención y ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Hay un versículo, que este versículo es enloquecido. Es un versículo que tiene que volvernos como aquel que dice loco espiritualmente. Y dice así en Juan 14:20, dice: y en aquel día vosotros conoceréis, en aquel día vosotros conoceréis, hoy mismo, ahora, nosotros podemos conocer. Dice que en aquel día, ahí no dice tal día ni cuál día, sino en aquel día vosotros conoceréis. Señor, queremos conocer ese día. Dice, de que yo estoy en mi Padre.
te das cuenta, en aquel día nosotros vamos a conocer de que dice, yo estoy en mi Padre. Es decir, que el Señor Jesús estaba en el Padre. Y escucha cómo sigue el versículo. Y vosotros en mí. Es decir, que si el Señor Jesús está en el Padre, el Señor Jesús está en el Padre, dice, y yo estoy y vosotros estáis en mí, quiere decir que si nosotros estamos en Él y Él está en el Padre, el deseo, la intención que había en esa encarnación es que Cristo venía a introducirnos dentro del Padre por medio de Él. Entonces en aquel día conoceréis de que yo estoy, dice, en mi Padre, y vosotros en mí. Y escucha, termina el versículo diciendo, y yo en vosotros. Y yo en vosotros. Esa es la mezcla, por eso dice un cuerpo y un espíritu, por lo cual fuisteis llamados a una esperanza, a una fe, a un bautismo, a un Señor, a un Dios y Padre. ¡Maravilloso! Oh, Señor Jesús, gracias por esta realidad. Esto tiene que conmover todo nuestro ser, hermanos y hermanas. Entramos al punto, la letra B, que dice, el propósito principal de Dios consiste en que Él desea hacerse uno con el hombre y hacer al hombre uno con Él. No solo desea de que Dios desea ser hombre, sino que el hombre llega a ser uno totalmente con Él. Por eso el versículo que habíamos leído antes es un versículo muy rico. Necesitamos rumiar la palabra. Necesitamos que esta palabra se haga vida en nosotros. ¿Cómo? Comiéndola, digiriéndola, asimilándola, disfrutándola. Y dice 4:4, un cuerpo y un espíritu. Oh, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados. Oh, gracias Señor, que hemos sido introducidos en un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados. Hemos sido llamados, dice, a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es mi vocación? Oh, mi vocación es ser mezclado con este Dios triuno, permaneciendo en esta vid verdadera. Y dice después de la vocación, el 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo, dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Maravilloso. Señor Jesús, Señor, queremos realmente ser totalmente uno contigo. Queremos ser saturados de tu persona maravillosa. Señor Jesús, fluye tú a través de cada uno de tus hijos, Señor. Oh, Señor, abre nuestros ojos, danos más visión. Dice que si nuestro velo es corrido, si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros ojos serán desvelados, digamos, será corrido esa cortina para que nosotros podamos ver claramente. Oh, Señor Jesús, queremos ver claramente, Señor Jesús. Estamos aquí en otro punto, en la letra C, y dice así, Dios desea que la vida divina y la vida humana, dice, se unan para llegar a ser una sola vida. ¿No es maravilloso esto? Te lo leo otra vez, la letra C. Dios desea, gracias Señor Jesús que tú tienes un deseo, Dios desea que la vida divina, la vida humana y la vida divina, dice, se unan para que pueda llegar a ser una sola vida. Oh, esto tiene que conmover mi corazón, hermanos y hermanas, de que realmente el deseo de Dios, Él quiere desvelarnos por completo para que nosotros podamos ver el deseo, la intención que hay en su corazón de que Él quiere que su vida y nuestra vida sea una sola vida.
Esto me anima y me alienta a seguir adelante. La letra D de este bosquejo dice que la línea central de la economía de Dios, cuando digo de la economía de Dios siempre me gusta repetirlo, del proyecto de Dios, del plan de Dios, de la intención de Dios, la línea central de la economía de Dios consiste en hacer que Dios y el hombre y Dios sea una sola entidad, de modo que los dos podamos tener un solo vivir por una sola vida y con una sola naturaleza. Un solo vivir. Oh, Señor Jesús, te amo, Señor. Dice que seamos una sola entidad, de modo que los dos tengan un solo vivir, con una sola vida y con una sola naturaleza. En Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la novia dicen, ven. Oh, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del árbol de la vida, del agua de la vida, gratuitamente. Tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy es gratuitamente. Podemos tomar de este rico fluir, de esta rica vida. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser alentados, animados, desesperados por esta visión. Solo el saber de que la intención de su encarnación era llegar a ser uno con el hombre, para que el hombre pueda llegar a ser uno con él. Hemos leído la letra D, ahora venimos a la letra E. Dice que su encarnación, Cristo introdujo a Dios en el hombre y en su resurrección Él introdujo al hombre en Dios. Es de este modo que Él realizó la mezcla de Dios y el hombre en una sola entidad. Cuando Él murió y resucitó, llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar dentro del hombre, para que el hombre llegue a ser uno con Dios y Él uno con nosotros, una sola entidad, una sola vida, con una sola naturaleza, viniendo e instalándose en nuestro espíritu y mezclándose con nuestro espíritu, como dice en 1 Corintios, llegando a ser uno con nosotros. Eso es maravilloso. Mira lo que dice en Romanos 8:3. Dice, porque lo que la ley no pudo hacer, pues todavía hay muchos hermanos que se dicen llamar mesiánicos y que están mezclados con el judaísmo y el cristianismo. Eso tiene que ser una abominación, hermanos y hermanas. Ya el apóstol Pablo, él lo dijo eso. ¿Me entiendes? ¿Quién os fascinó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? ¿Que vaya a volver otra vez a esos rudimentos? Queridos hermanos, mira, una vez en Gálatas, el capítulo 2, dice que allí estaban trabajando con los gentiles, estaba allí Pablo, estaba allí Pedro, y había allí hermanos. Pero dice la Biblia que vinieron algunos de parte de Jacobo. Jacobo era una persona muy religiosa. Había mucha mistura y mucha mezcla en este hermano, porque podemos ver en Hechos de los Apóstoles, dijo, mirad cómo los cientos de judíos se han venido a convertir al Señor, dice, y son celosos de la ley. Pero esto ¿qué es lo que es? Había una mezcla, y dice que allí estaban laborando Pablo y Pedro, ahí podemos verlo, pero dice que cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, dice que Pedro se retraía el comer con los gentiles, porque habían venido algunos de parte de Jacobo y tenían miedo de los de la circuncisión. Date cuenta qué mezcla había. Por ahí todavía hay muchos hermanos que se están dividiendo y están trayendo muchas contiendas y está viniendo a ser factores divisivos
por todo esto. Y dice que Pablo se dio cuenta de lo que había hecho Pedro. Tenía miedo y dejó de comer con los gentiles porque tenía miedo de los que venían, porque supuestamente podían ir diciendo, mira, pues Pedro también está ahí mezclándose con los gentiles. Pero bueno, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, sino que porque a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu y ya no podemos volver a todos estos viejos rudimentos. Y todo eso era una sombra, pero que hoy tenemos la realidad, pero hay muchos hermanos que se le han agotado este Cristo tan rico y tan extenso, porque están buscando señales, prodigios y cosas y figuras, como también a Pedro se le vino esa figura cuando estaba orando. Él ya tenía el Espíritu dentro de él, él tenía que haberse dejado guiar por el Espíritu y ir en busca de Cornelio. Pero Pablo dijo que lo que estaba haciendo Pedro y con los que habían venido de parte de Jacobo, dice que lo que estaban haciendo era de condenar. Y dice que aún tuvo que tomarlo cara a cara el apóstol Pablo a Pedro. Y le dijo, mira Pedro, tú sabes que nosotros somos nacidos de judíos, pero sabemos que la salvación no son por las obras de la ley, sino por el oír por fe. Así que hermano, bueno, sigo con este asunto. Necesitamos vivir y disfrutar esta realidad. Y dice Romanos 8:3, dice así, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil, por la carne, dice que Dios, enviando a su propio Hijo, escucha, en semejante carne de pecado, y en cuanto al pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Es decir, lo que la ley no podía hacer, lo que no pudo alcanzar ni nada, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso podemos ver que Jesús era un hombre 100%, pero sin pecado, porque el gen que había entrado en el vientre de María era un gen divino que produjo un Dios hombre, un hombre Dios. Así que cuando fue el encarnado, dijo que él vino a ser el Emmanuel, que era Dios con nosotros, para que llegase a ser un poco más adelante el Dios en nosotros, Dios en nosotros. Así que maravilloso. Dice, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Era, dice, del linaje de David según la carne, Señor Jesús. Y dice que fue designado, dice que fue designado Hijo de Dios, escucha, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor. Maravilloso. Bueno, en la letra E nos quedamos aquí, en el punto número 1 de la letra E. Y queridos hermanos y hermanas, es maravilloso que podamos estar disfrutando de estas inescrutables riquezas de Cristo y con estas verdades que este ministerio nos está abriendo la palabra. Tenemos este ministerio del hermano Waxman Nee y de Winnesley, que ellos realmente vieron la visión de la era en cuanto a lo que era la iglesia, el cuerpo de Cristo, y cómo realmente Dios desea que lleguemos a ser esos vencedores que Dios está buscando. Ahora viene aquí una canción y después anunciamos un Nuevo Testamento, versión recobro, tiene 9.500 notas. En su día, cuando todos los hermanos y muchas partes de la humanidad llegará a tener este Nuevo Testamento con las notas explicatorias, que realmente nos ayuda como una herramienta a abrir la palabra de Dios y podamos disfrutarla. Hay unos libros que estamos enviando gratuitamente. Así que escucha la canción, escucha el anuncio y apunta realmente los teléfonos y el WhatsApp para pedir esta literatura gratuitamente y sin compromiso. Que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciendo. Escucha esta canción.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de vuelta para seguir compartiendo, disfrutando, rumiando esta palabra tan rica, tan exquisita, de ver de que Dios desea de que el hombre llegue a ser uno con Él y Él uno con el hombre. Esa fue la intención y el deseo de su corazón desde primera hora, desde el principio, desde la fundación del mundo. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, es bueno de que hoy nosotros podamos ser aquellos que disfrutan, se alimentan, permanece en esta unión orgánica con este Dios triuno maravilloso, como hemos leído anteriormente, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis, también dice, llamado a una sola esperanza. Oh Señor Jesús, gracias por esa vida, gracias por esa realidad que tú has depositado en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Y el permanecer en esa vida verdadera, hermanos y hermanas, dice que esta economía de Dios, este plan de Dios, este proyecto de Dios, dice que gira en torno en que la vida divina pueda ser impartida en todo nuestro ser. ¿No es maravilloso esto? Y como resultado de esta impartición, nosotros, el pueblo escogido de Dios, poseemos nosotros tanto la vida humana como la vida divina. Dios creó la vida humana como un vaso que había de contener la vida divina. Cuando la vida divina entra en la vida humana, la vida divina llega a ser el contenido y la vida humana llega a ser el recipiente y la expresión. Hermanos, nada más que ver este asunto, esta realidad, nosotros necesitamos sumergirnos en todas estas verdades maravillosas. Entonces nos quedamos en la letra E, en el punto 1 dentro de la letra E. Dice, nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Él y nosotros hemos llegado a ser una sola persona. Oh, queridos hermanos, a mí esto me entusiasma, pero no me entusiasma emocionalmente, sino espiritualmente, ardiendo en nuestro espíritu ese deseo. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a ser una sola persona. Por eso, con razón, el apóstol Pablo, él decía, porque yo ahora lo que perdono, dice, en la persona de Cristo. Nosotros antes teníamos una persona, era el alma, nuestro yo, ahí estaba nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y esa era nuestra personalidad. Pero una vez que y ese era realmente nuestra persona, ahí. Pero una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo,
se instaló en nosotros, se mezcló en nosotros, se hizo uno con nosotros, nosotros unos con Él. Inmediatamente esa personalidad que era nuestra alma llegó a ser un órgano más. Y ahora nuestra persona está en el Espíritu. Maravilloso. Aquí hay unos versículos. 1 Corintios 1:12. Escucha, este versículo es muy importante. Versículo es revolucionador totalmente. Esto tiene que hacernos arder en nuestro espíritu de verdad, porque es algo maravilloso. Con razón, el apóstol Pablo lo acusaban porque dice que venía también aquí para trastornar. Dice, este es el que está trastornando el mundo entero. Le llamaban trastornador. ¿Qué te llaman a ti? ¿Qué me llaman a mí? Necesitamos sumergirnos en esta visión, en esta realidad, para que nosotros podamos llegar a ser esos trastornadores. Eso lo dice en el capítulo 17, versículo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Pero es que en el capítulo 24, versículo 5, ahí nos habla también el apóstol Pablo, y lo acusaban también de que era una plaga que tenía infectado toda la tierra. Santos, hermanos y hermanas, que lleguemos a ser esa plaga. Tenemos que orar, Señor, fluye tú. Bueno, pero mira este versículo de 1 Corintios 12:12, dice, así como el cuerpo es uno, tú mira tu cuerpo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Así también el Cristo. Así que no es maravilloso esto. Y ese es el 12. Pero el 13, como antes lo mencioné en este versículo, que a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Es decir, que todos tenemos ese espíritu. Por eso no puede haber divisiones, contiendas entre nosotros. Tenemos que estar, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10, que estéis perfectamente unidos y que habléis todos una misma cosa. Hermanos y hermanas, cuando dice una sola cosa, es que todos estamos en este fluir y todo lo que hablamos es para edificación. El punto 2 de la letra E dice, Cristo ha llegado a ser nosotros y nosotros hemos llegado a ser Él. Él ha llegado a ser nosotros y nosotros hemos llegado a ser Él. Por eso realmente este es el ser uno con Él y que tengamos una misma mente. Bueno, hay un versículo que dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Queridos hermanos, no solamente tenemos esa persona de Cristo en nosotros, sino que aún su mente todo lo que lee. Dice aquí un versículo, es Hebreo 2:14, dice, así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo. Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó igual que tú, igual que yo, pero claro, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, que es lo que ahora, habita en ti y en mí, y no podemos tener excusa, porque hoy todo lo que Cristo tenía está dentro de nosotros, y aún más, porque aún en ese espíritu que recibimos está la encarnación, está el vivir humano victorioso que Él tuvo, esa muerte toda inclusiva, donde venció y exhibió públicamente al diablo, y en su resurrección llegó a ser el Espíritu y dice,
todo eso llegó a entrar dentro de nosotros. El Espíritu estaba todo ese paquete completo, maravilloso. Así que necesitamos animarnos y alentarnos los unos a los otros. Y dice también 2:11, dice, porque todos, así, el que santifica como los que son santificados, dice, de uno son, por lo cual dice que él no se avergüenza llamarlos hermanos. Él nos llamó hermanos aún en su resurrección, cuando él resucitó y todavía no había subido al Padre, y María lo encontró y dijo, no me toque, porque todavía no he subido al Padre. Él sabía que María estaba llorando, él sabía el corazón que lo tenía roto, y por eso él retrocedió, fíjate, retrasó un poquito el ir al Padre para consolar a María, pero no permitió que le tocara, porque las primicias era para el Padre en su resurrección, y le dijo, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mis hermanos, que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y a Pedro, maravilloso, a mí esto me anima, de verdad. Oh Señor, el enemigo siempre está ahí detrás como león rugiente, para desanimarnos, para desalentarnos, escucha esta palabra, y para desgastarnos. Él quiere desgastarnos, pero nosotros tenemos que tomar fuerza y recobrar esta visión y este primer amor, el permanecer en la presencia de Dios. El Señor Jesús le dijo a Éfeso, acuérdate de donde has caído y arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré el candelero de su lugar. El candelero es el testimonio, donde realmente Dios reconoce que nosotros estamos en lo correcto. Pero si andamos con tontería, con hipocresía, con divisiones, con contienda, el que yo no te soporto a ti, es que realmente no podemos soportarnos ni uno a los otros, porque nosotros no tenemos la fuerza, pero el que está en nosotros, y si permanecemos en él y vivimos en su persona, nosotros podemos soportar todo lo que nos eche. Así que necesitamos el sobrellevarnos los unos a los otros para edificar el cuerpo de Cristo y ganar la ciudad donde nosotros estemos por completo, porque Cristo es el deseado de las naciones. Las naciones lo que desean es este Cristo maravilloso, no desean otra cosa. Así que, maravilloso Señor Jesús. Entonces sigo aquí con el punto Romano 2. Vamos a entrar al punto Romano 2, que dice que la relación, es decir, hemos estado viendo de que Él ha venido a ser uno con nosotros, nosotros uno con Él, tenemos la misma vida, la misma naturaleza, Dios desea que tengamos ese mismo vivir y esa misma esperanza. Señor Jesús. Y ahora el punto Romano 2 nos dice que la relación que Dios desea tener con el hombre consiste en que Dios y el hombre sea injertado juntamente y de ese modo podamos llegar a ser, dice, a ser una sola entidad en una unión orgánica. Él quiere que seamos uno en esa unidad orgánica. Por eso dice, o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o ignoráis, hemos sido bautizados en su muerte, todos aquellos que hemos recibido al Espíritu y hemos ido al bautismo, mira lo que dice, o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, dejamos esa vieja persona debajo agua y cuando nos levantamos, resucitamos en Cristo.
y tenemos una nueva vida. Oh, eso es grandioso. Y eso es lo que avergüenza a los principados y a las potestades. Ese es el significado del bautismo, en que nosotros somos muertos, pero a la vez hemos resucitado con Cristo, en su muerte, dice, y también lo seremos en la de su resurrección. Así que tengamos y vivamos en esta novedad de vida. En Romanos 6:4 dice, hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Y el versículo 5 dice, porque si nosotros siendo injertados, esta palabra me encanta, hermano, hemos sido injertados, incluidos, incorporados dentro de este Dios triuno maravilloso. Hemos sido injertados. Yo no lo estoy diciendo esta palabra en herejía ni nada de eso. Esta es una palabra que viene en la Biblia, que la estamos descubriendo por medio de este ministerio, ya lo he dicho antes, este ministerio del hermano Lee. Aunque muchos lo critiquen a este hermano chino, te digo una cosa, ese hermano tenía una visión. Ese hermano derramó su sangre por esta visión. Este hermano dio su vida por completo por esta visión. Él aún llegó a decirle una vez a Waxman Nee, mira, estaban paseando los dos, conversando, y le dijo Winner Lee, hermano Nee, ¿sabe? Yo no lo sigo a usted, yo sigo esta visión. Y ahora mismo nosotros tenemos esta misma visión, pero si usted algún día dejara esta visión, yo ya no voy a ser uno con usted, no lo voy a seguir. ¿No es esto maravilloso? Él no seguía a Waxman Nee, él no realmente era llevado sino que él tenían una visión, y esta visión fue lo que los cautivó. Y entonces dice que hemos sido injertados, dice, y en él hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte, y ciertamente, dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, y ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Perdón, no era Gálatas, era Romano. En la semejanza, dice, de su resurrección. No igual, vamos a morir en la carne en una cruz y vamos a resucitar, no. Pero dice, en la semejanza de su muerte, de su resurrección. Maravilloso. Mira lo que dice en Juan 15:4 y después vendrá creo que el 15. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Hermano, tenemos que rumiar este versículo. Oh Señor, oh, quiero permanecer en ti. Oh Señor, y nosotros queremos permanecer en ti y tú en nosotros. ¿No es maravilloso? Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros, como un pámpano, éramos una rama seca. No teníamos vida, estábamos muertos, y por nuestra boca salían muchas cosas y muchas palabras bien raras y feas. Pero qué maravilloso, hermano, tú no te puedes imaginar qué boca la que yo tenía antes de conocer a Cristo. Él cambió mi hablar, Él cambió mi vocabulario, Él cambió mi mente, Él cambió mi manera de ver, Él cambió mi manera de oír. Y hoy puedo estar aquí después de no sé cuántos años, muchos años, más de 40. Estamos aquí permaneciendo. Oh, gracias Señor que todavía permanezco aquí en ti. Señor, sigue tú siendo mi fuerza. Sí, sigue tú siendo mi energía y todo lo que yo necesito. Entonces dice que no puede llevar fruto por sí mismo. Pero nosotros que estábamos secos, fuimos injertados en el buen árbol. Fuimos incorporados dentro del buen árbol.
y empezamos a tomar de la savia y nos dio vida juntamente con Él. Maravilloso. Y dice que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ya el 15, ya lo remata el 15:5 y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada, separado de mí, nada podéis hacer. Maravilloso. Señor Jesús. Dice que la vida injertada no es una vida intercambiada. No. La vida injertada no es algo intercambiable, no. Sino que la vida injertada es la mezcla de la vida humana con la vida divina. Ese es el engendramiento, el gen que nosotros hemos recibido. Él con nosotros y nosotros con Él. Hemos llegado a ser una sola entidad, una sola naturaleza, una sola vida. Eso es lo que Dios desea. Puede ser que tú no lo estés viviendo, o yo no lo esté viviendo, o no lo estemos viendo, pero lo estamos escuchando, lo estamos hablando, para que esto llegue a ser una realidad en nosotros. Nosotros tenemos que ser aquellos que traemos de regreso a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos traer de regreso a Cristo? Por medio de que Él se va impartiendo en nosotros. Nosotros estamos siendo saturados de Él, estamos siendo llenos de Él, y Él está viniendo. Él está viniendo. No piense que tú vas a ir al cielo. Oh, como dice este hombre que no vamos a ir al cielo, este hermano. No, es el cielo lo que está viniendo a nosotros. Juan ya vio, dice que estaba en el Espíritu, y el Espíritu lo llevó a un monte alto, y dice que él vio descender, no ascender nosotros para arriba, no, sino descender la desposada, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, preparada como una novia ataviada para su marido. ¿Qué te parece? Y la nueva Jerusalén es la mezcla de Dios con el hombre. Maravilloso. Por eso en Efesios, él dijo que está purificándonos por medio del lavamiento del agua en la palabra. Y escucha, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Se la va a presentar a él mismo porque nosotros vamos a estar saturados de tal manera y empapados de Cristo, que Cristo y la iglesia será una sola carne. Por eso, unos versículos más adelante, el apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y la mujer, y los dos será una sola carne. Él aunque menciona ahí el matrimonio, pero es lo que quería mostrarnos esta visión de Cristo y la iglesia. Por eso él termina diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Maravilloso. Así necesitamos vivir, disfrutar de esta realidad. Hay aquí unos versículos, 6:17, que lo hemos leído muchas veces, pero necesitamos comer, o tú no comes el pan todos los días, el pan también todos los días. Igual nosotros necesitamos rumiar la palabra. Los entrenadores y los jugadores de baloncesto, él no entrena cosas nuevas y todo día cosas nuevas. Ellos siempre meter en la canasta. Juega jugadas nuevas, esto para acá, pero en la meta, la canasta. Es decir, ese es el principio. Nosotros necesitamos realmente el rumiar, pero el que se une al Señor, dice, es un solo espíritu con Él. Es un solo espíritu con Él. La letra B dice, al realizarse un injerto,
dice que dos vidas similares son unidas y después crecen juntas orgánicamente. Te lo leo otra vez, la letra B del punto Romano 2. Al realizarse un injerto, cuando nosotros fue realizado ese injerto, que fuimos entrados en Cristo, cuando se realiza un injerto, escucha, dos vidas similares, dice, son unidas y después crecen juntas orgánicamente. Maravilloso. Por eso nosotros podemos ser injertados en el Señor. ¿Por qué podemos ser injertados en Él? Porque cuando nosotros somos injertados es cuando realmente esas dos vidas se unen y tomamos de la savia y llegamos a ser uno. Y como lo que yo preguntaba, ¿y cómo podemos realmente? Porque cuando Dios creó al hombre, Dios había creado todas las cosas, según su género, según su especie, los animales, las aguas, las aves, los peces del mar, las aves, los árboles, las plantas, animales, todo según su género y todo según su especie. Pero cuando llegó al hombre, porque cuando Él creó todas esas cosas, Él dijo que era bueno, era muy bueno, en gran manera, era muy bueno. Pero cuando llegó al capítulo 1, el versículo 26, dice, y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. La imagen es interna y la semejanza es externa. Así que, maravilloso. Dice aquí, en Romanos 11:24, escucha lo que dice aquí, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, dice, tú fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más? Estos, está hablando aquí también de los judíos, que son ramas naturales, dice, será injertado en su propio olivo. Así que en su día, en su momento, los judíos, que son hijos de Dios, realmente no tienen a Dios, pero llegarán a ser injertados en ese olivo donde fue quitado. Ellos serán injertados de nuevo. Maravilloso. Punto 1. Dice, puesto que nuestra vida humana fue hecha a la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios, puede ser unida a la vida divina. Maravilloso, claro. La imagen y la semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra. Ahí está hablando del Dios triuno, por eso el hombre es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, realmente, lo que Dios desea es ahora forjarse en la humanidad, que es lo que la intención, ¿no? Dice lo que hemos leído el 26. Dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la interior, a los deseos que hay en el corazón de Dios. Dice, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Y ahí la semejanza habla de hombre. Cuando unos ángeles se le aparecieron a Abraham, eran 3 hombres con vestiduras blancas. Era hombre, era igual que. Y también se le apareció un hombre que era un ángel, porque después ascendió a los cielos. Fue cuando los padres, creo que eran los padres de Sansón o de Gedeón, que se le apareció también. Creo que los padres de Gedeón, que le dijo, danos una muestra. Y realmente
se le apareció también un hombre. Es decir, que la semejanza, digamos, era externo como un hombre. Y entonces dijo, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Señor Jesús, es maravilloso. Señor Jesús. Bueno, leo aquí solamente ya una letra y ya tengo que terminar. Y seguiremos la semana que viene con este mismo bosquejo, ¿vale? Entonces, el punto 2 dice, nuestra vida humana se parece a la vida divina. Por tanto, la vida divina y la vida humana pueden ser injertadas juntas y vivir juntas. Injertadas juntas y vivir juntas. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso que nosotros podamos ser aquellos que realmente vivimos en la presencia de Dios. Señor Jesús, es maravilloso. Hay aquí un himno, a ver si lo encuentro. A ver. Es el himno 200. Este himno es maravilloso. Os lo voy a leer rápido para que veáis, es una canción que nosotros cantamos. Dice, en la cruz estoy con Cristo y me libertó la cruz. Fui con él resucitado y vive en mi espíritu. Oh, qué dulce es morir con Cristo. Este es el coro para el mundo, para el mar y para el yo. Oh, qué dulce es vivir con Cristo. Dice, mientras reina en mi interior. La estrofa 2 dice, el misterio de los siglos por la fe se reveló. La esperanza de la gloria, Cristo en mí proclamo yo. Esto es todo confirmando lo que nosotros hemos estado compartiendo y de que Él se quiere hacer uno con nosotros. La estrofa 3 dice, el secreto de la siega, muerto el grano, vida da, y el árbol injertado, rica vida obtendrá. La 4, un secreto tiene el santo, no en la santidad más Él. Oh, Señor, ven a vaciarnos y a llenarnos con tu ser. Estrofa 5. Es un bálsamo a la pena. Cristo es un bálsamo a la pena. El morir a nuestro yo y encontrar la vida eterna que nos suple nuestro Dios. Estrofa 6. Es la historia del Maestro. Por la cruz al trono fue. Como Él yendo a la gloria, por la muerte entraré. Esta es una canción muy rica, muy rica y muy disfrutable. Dice, es la historia del Maestro. Es la historia del Maestro, por la cruz al trono fue. Oh, como Él yendo a la gloria, por la muerte entraré. Hermanos y hermanas, muy rico este himno, lo disfrutaremos también la semana que viene al terminar este bosquejo, porque nos queda la mitad del bosquejo, y estaremos aquí a esta misma hora, en esta misma emisora, para disfrutar de todas estas inescrutables riquezas de Cristo. Así que le damos gracias ahí a Radio Amanecer. Amén. Señor Jesús, crece en nosotros.